La ría de Oburgo, con una extensión de casi 2 kilómetros cuadrados, ha sufrido a lo largo de los últimos años diferentes vertidos que han afectado al desarrollo del ecosistema y a las actividades marisqueras. Tras un largo estudio, se detectó que la contaminación de la ría se encontraba en una fina capa superficial de fangos con solo 50 centímetros de espesor. Por lo tanto, el saneamiento consistiría en la retirada exclusivamente de esos fangos, un compuesto de finos áridos y agua. La dificultad del proyecto recaía en cómo extraer, manipular y gestionar esos lodos contaminados que se han categorizado en 3 niveles dependiendo de su grado de toxicidad. Aquí podemos ver los diferentes sectores de trabajo que se definieron a lo largo de la ría y qué tipología de lodos albergaba cada uno. El saneamiento de la ría, por lo tanto, consistió en un dragado ambiental muy preciso y complejo que, además de adaptarse a la morfología de la ría, el calado, las mareas, tuvo en cuenta todos los condicionantes ambientales del ecosistema a respetar, como el periodo migratorio de las aves, la existencia de bancos marisqueros o las praderas de Zostera nolti. La zostera es un tipo de organismo de gran valor en la ría. Estas estaban ubicadas justamente en la zona que se iba a dragar. Se trata de una medida compensatoria dentro de la declaración de impacto ambiental por el valor que tiene en estos momentos a nivel europeo, el valor de protección que tiene esta especie, ¿no? La Zostera nolti en concreto. Se basa en extraer o recolectar, digamos, de la zona, llamémosle donante, de los bancos marisqueros, la zostera, para trasladarla a la zona de las marismas, que dispone de baja densidad, sin comprometer en ningún momento las zonas que ya tienen una densidad media alta. La intervención contó con la colaboración de los mariscadores de la ría que trabajaron de forma precisa. También se procedió a retirar todo el marisco existente en la zona de dragado para su posterior resiembra una vez terminado el trabajo. El proyecto se diseñó de acuerdo con las premisas establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental. Este instrumento establece las máximas garantías medioambientales en el desarrollo de la obra. Esta declaración lo que obliga al proyecto es a hacer las cosas, pero hacerlas bien y con control. ¿Cuáles son los principales parámetros de control? Principalmente calidad de las aguas, retirada efectiva de los sedimentos contaminados y una tercera cuestión, no afección a lo que tiene valor y lo que nos interesa conservar. La intervención para llevar a cabo el dragado en la ría ha sido tanto marítima como terrestre. Los lodos más contaminantes han sido los que presentaron el mayor reto del proyecto. El dragado de estos materiales y su gestión es una de las partes más complejas e innovadoras. Para ello, se han utilizado equipos de gran precisión, todos ellos asistidos por GPS. Pero una vez extraídos los lodos de la ría, ¿qué hacer con ellos? Se ideó un método pionero en España que permitió almacenar el material en tierra y para el que fue necesario la construcción de un recinto ubicado en el paseo, que pudiese albergar el material en diferentes alturas. Este sistema innovador, denominado confinamiento en geotubos, consiste en almacenar el material dragado en unos grandes sacos de malla al que se les añade un floculante para provocar que el material se solidifique en el interior. El uso principal que tiene el floculante es que al mezclarlo con el sedimento se forman unos flóculos que lo que hace es que evita que se libere el fino, ¿vale? Porque en cualquier sedimento la toxicidad o digamos que la contaminación va a estar siempre asociada a los finos, metales pesados, tal, van a ir siempre con los finos, con lo cual si tú consigues evitar que salgan los finos del geotextil, estás conteniendo, digamos, la mayor cantidad de tóxicos, ¿no? Parámetros tóxicos dentro del geotextil. Gracias a la infraestructura existente en la ría, el agua saliente de los geotubos se pudo enviar a la laguna, que sirvió de balsa. Pues el utilizar una balsa de decantación, una laguna de decantación, favorece muchísimo la gestión del recinto.
En otros lugares los recintos tienen que hacerse con muchísima mayor superficie para poder dar una decantación que luego permita evacuar el efluente. Aquí se utiliza como, digamos, balsa de decantación auxiliar esta laguna y eso ayuda muchísimo a la gestión de la obra y a la gestión del recinto. La laguna permitió así realizar el control de la turbidez, el parámetro que evalúa la calidad del agua de forma instantánea antes de su vertido de nuevo a la ría. Estas mediciones de turbidez se realizaron de forma automática gracias a un mecanismo instalado en el recinto de la laguna, con mediciones cada 10 segundos y el seguimiento de los datos en tiempo real gracias a un software y un sistema de comunicaciones instantáneo. El dragado de este tipo de lodos y la construcción del recinto para su almacenamiento fue la primera etapa del proyecto que supuso un reto innovador, diseñado por el organismo público del CEDEX. Bueno, pues yo creo que uno de los aspectos más acertados, aunque quizás a alguien no le pueda gustar el relleno, fue precisamente disponer de ese emplazamiento que estaba en la ubicación perfecta, porque el material más contaminado estaba precisamente allí, con lo que nos ahorrábamos el tener que manipular y gestionar ese sedimento al tenerlo que sacar de allí. A su vez estaba muy accesible para el resto de los materiales que había que dragar y confinar, y realmente el trazado final del recinto permitía tener una geometría que era razonable en lo que es el entorno global de la ría. De esta forma, los lodos más contaminantes, una vez extraídos, quedarían confinados en un recinto que cumpliría una doble función: almacenamiento y zona para el disfrute de un nuevo espacio verde. Una vez finalizado el proceso de los materiales más contaminantes, se dio comienzo a las tareas de dragado del resto de materiales menos contaminados, que serían trasladados a un punto de vertido autorizado en el mar. El material de baja contaminación estaba situado fundamentalmente en los sectores centrales de la ría y para su extracción se utilizaron dragas anfibias que acopiaron el material y lo cargaron en pontonas. Aquí el reto estaba en extraer y transportar un material poco consistente en el medio de la ría para trasladarlo a un punto de vertido en el mar. Con la ayuda de remolcadores se realizó un transporte intermedio de las pontonas, procediendo a la carga en los gánguiles situados en la desembocadura de la ría. Una vez en el punto autorizado de vertido, las compuertas de los gánguiles se abrieron para verter el material. En ese mismo punto, una embarcación realizó la toma de muestras de agua y sedimentos e inspeccionó la turbidez generada de acuerdo con un riguroso plan de vigilancia ambiental. Una vez retirados y gestionados los materiales más contaminantes, la actuación se centraría en mejorar el estado final de la ría para restituir las condiciones hidrodinámicas. Para ello, el material limpio procedente del dragado de los canales se utilizó en los sectores más interiores de la ría, restaurando el prisma de mareas y corrientes, regenerando los bancos marisqueros y también la laguna de Fonteculler. Con esta última fase se consiguió corregir el impacto de la intervención y establecer mejoras medioambientales en la ría. La recuperación de esta ría ha sido un proyecto de gran envergadura que ha contado con un largo proceso de estudio antes de su ejecución. Bueno, fue un largo camino. Hay que darse cuenta que este proyecto lo iniciamos el año 2008 y los técnicos de costas pues, hemos tenido tenacidad para intentar buscar una solución que complaciese a todo el mundo. Hay que darse cuenta que tuvo cientos de informes que hubo que hacer, sobre todo para contestar las alegaciones del estudio de impacto ambiental, al proyecto. Han presentado alegaciones pues, muchas universidades, también han presentado muchos grupos ecologistas y tal, y para llegar a un consenso y un acuerdo con todos y que satisfaga el proyecto, pues ha sido largo y prolijo el trabajo de los técnicos de la demarcación de costas. Este proyecto tenía unas dificultades y unos condicionantes ambientales muy rigurosos. De esta ría dependen 80 familias de mariscadores que hacían su actividad y que ha habido que retirar el marisco y volverlo a reponer. Hay unas praderas marinas protegidas que tienen gran importancia, que ha habido también que trasplantar. Tuvimos que tener en cuenta también las sociedades ornitológicas, miles de aves que en su invierno pasan ese periodo en este espacio. Y por último, teníamos que mantener una calidad de las aguas perfecta
para que durante las obras no se pudiera afectar a otros espacios. Creo que una componente muy importante es toda la innovación que ha introducido la ejecución de esta obra. Muchas de estas actuaciones no se habían realizado desde luego en nuestro país, como la incorporación de los geotubos o la dosificación con floculantes. Tanto de los floculantes como de los tubos, las experiencias eran muy pocas y diferentes a esta ría. Y eso supone una experiencia para la empresa que ha participado y para la propia administración española que es perfectamente exportable a otras actuaciones que queramos hacer. Ser pioneros siempre es un plus. Nosotros podemos decir que lo hemos hecho. Y con equipos que no existían en el mercado. Ha habido que tirar pues a la antigua usanza, dibujar, buscar, adaptar y, bueno, y con la ayuda de mucha gente. Y para mí muy gratificante porque además dentro de la obra marítima general y la ingeniería en general pues hay aspectos que no tocas tanto y aquí ha habido que tocar. O sea, yo he aprendido de almejas, de zostera, de peces, cosas que normalmente no llevas a cabo y en cambio en esta obra ha sido más que necesario, con lo cual muy enriquecedor. Para mí una de las obras, en volumen no, pero de las más difíciles que he tenido que afrontar. Como datos de interés finales, podemos resumir que la intervención, con un presupuesto final de inversión de 40 millones de euros, ha logrado A Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros han sido los municipios beneficiados de forma directa. De esta forma tenemos una continuidad de casi 12 kilómetros de paseo que permiten disfrutar a toda el área metropolitana, a más de 350.000 habitantes, de este verdadero pulmón verde junto a la ría. Durante los próximos años se seguirá realizando un trabajo de control para medir diferentes parámetros ambientales, pero en el presente el dragado ambiental tiene un impacto positivo tanto a nivel económico para el grupo de mariscadores como a nivel social y medioambiental, mejorando los ecosistemas y ampliando las zonas verdes de disfrute para la ciudadanía.